Sean bienvenidas todas las personas que nos escuchan en cualquier parte del orbe. Es interesante que nos acompañen. Siempre les agradecemos su presencia, su escucha, su retroalimentación. Esto es Tónica Replicante. Este es el episodio 77. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Para no perder la costumbre, tenemos otro invitado de lujo, es mi paisano, ya lo vamos a presentar, pero antes de que esto ocurra, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a mi querido carnal y cómplice Javier de Andrés. ¿Cómo estás? Pues muy bien, querido Beto Zúñiga, un placer de nuevo reunirnos para hablar de lo que más nos gusta, o de una de las cosas que más nos gusta, que es el cine y todas sus variantes. Así que encantados de recibir a un director, a un compatriota tuyo y que además con película en cartel en México, así que no podemos estar más satisfechos. Pues estamos muy contentos de darle la bienvenida a Alejandro Gerber. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias Alberto, muchas gracias Javier, gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. A mí no me deja de sorprender, Beto, que todavía haya gente que siga queriendo venir a este podcast. Eso es que les tratamos bien, porque no lo pensábamos cuando empezamos esta aventura tú y yo, ¿eh? Por supuesto que no, pero por supuesto, en efecto, es correcto. Aquí se le trata muy bien a nuestros invitados. Y entonces, pues para hacer este rato muy agradable y poder charlar de su película que está en cartelera, justamente Arillo de Hombre Muerto, está justo ahora en las salas de cine en México. Corran a verla, vayan a ello. Pero antes de que hablemos de esta película, me gustaría preguntarle a Alejandro, pues, ¿qué fue lo que lo motivó a hacer cine? ¿Qué suceso, persona, qué te influyó en la vida? ¿Cómo llegas a hacer cine? ¿Cómo llegas al cine? Es una decisión de adolescente, como ocurre con mucha gente, ¿no? Una fascinación por el cine, una cinefilia pues, de esas que se van generando y se van retroalimentando y te van generando cada vez más y mayor curiosidad. Mi padre, que es un psicoanalista exiliado de Argentina y avecindado en México hace 48 años, o sea que ya es más mexicano que cualquier otra cosa. Es un cinéfilo empedernido y desde muy chico pues tuve la oportunidad de ver películas que no necesariamente eran para mi edad, de acuerdo a los distintos criterios pedagógicos que se manejan en las distintas épocas. Y el cine se convirtió pues, en ese espacio de gozo, de aprendizaje, de comprensión del mundo, de misterio también, ¿no? Particularmente de misterio, creo. Y también, bueno, yo entré a la Escuela de Cine en México en el año 96. Intenté entrar en el 95, tenía 17 años y medio en ese momento. No entré en el primer intento, entré en el segundo ya a los 18. Y era un gran reto. Si recuerdas, Alberto, en los 90 en México, el promedio de películas que se hacían eran entre 12 y 15. Sí. No existía nada cercano a las series que hoy se hacen. Había televisión de muy mala calidad en general, ¿no? Telenovelas, etcétera, etcétera. Y existía esta mitología alrededor de las dos escuelas de cine público en México. Todavía existe, aunque bastante debilitada, afortunadamente creo yo, en donde solo 15 personas podían entrar por año a cada una de estas dos escuelas. Entonces, Claro. en un momento de adolescencia, de búsqueda, de una vocación, de decisiones, el reto de eh, conseguir entrar en un medio y en una industria con el cual yo no tenía ninguna conexión más allá de mi relación con el cine como espectador, era muy llamativo. Entonces también había parte de eso, ¿no? Había parte como de emanciparme de pues, las estructuras en las que uno habita en la escuela, en la propia familia, y de demostrar que podía crecer, ¿no? Entonces, pues como le ocurre a mucha gente y como a veces pensamos que es necesario para poder hacer cine, se volvió un poco una obsesión, ¿no? Se volvió una obsesión, se volvió también una meta en el sentido de que había que prepararse, había que estudiar, había que ponerse a leer, había que entender. Eh, y eso me hizo entrar a varios talleres, todavía como adolescente en la escuela preparatoria, de apreciación y realización cinematográfica, todos ellos muy incipientes en el momento, con muy pocas herramientas, más de índole teórica, ¿no? Estamos hablando de la época predigital.
Es decir, si tenías una cámara V8 en tu poder, pues era raro, ¿no? O sea, no estaba tan difundido, no existía esto que existe hoy en día, que pues, todos tenemos en el bolsillo un celular con una cámara de altísima capacidad y podemos retratar cualquier cosa. Entonces, como que de alguna manera en ese momento de profunda desorientación, que suele ser la adolescencia, todo esto se convirtió, le dio sentido a las cosas, ¿no? Y a partir de ahí, pues vino como una constante necesidad como de profesionalizarse, de especializarme, de hacerme conocedor del medio, de su funcionamiento interno y sobre todo de lo que ocurre cuando una película conecta con un espectador, ¿no? Este fenómeno que es casi místico, ¿no? En el que logras transmitirle una emoción verdadera a alguien que no conoces a través de la pantalla. Director, guionista, ¿en qué gremio te encuentras más cómodo? ¿O te da un poco igual mientras haya trabajo? Lo que más hago es escribir guión, digamos que profesionalmente y en términos también como de sobrevivencia, en la escritura de guión encontré una beta importante. He hecho también muchísimo documental para televisión, documentales de divulgación histórica, un montón. Y digamos que he navegado, mi carrera ha navegado en esas tres líneas, ¿no? Por un lado, el guionismo en esta figura eh, curiosa y compleja que es la obra por encargo, ¿no? Escribir para alguien más que se hará dueño de tus ideas y de tu creatividad. El trabajo en documental directamente sobre la realidad y particularmente recopilando testimonios de gente especialista sobre distintos temas o historias de vida. Y en los intersticios entre esas dos cosas, el desarrollo de mi propia carrera como director, me ha permitido pues, hasta el momento hacer 3 películas, de la cual Arillo de Hombre Muerto es la tercera. La primera fue Bao en 2009, la recuerdo. Viento aparte, también con la gran Úrsula Pruneda, como la recuerdo también, por supuesto, 2014. Y ahora estás estrenando en este 2025 Arillo de Hombre Muerto, que empezó su trayecto en 2023. Pero antes de que hablemos de eso, yo solamente quisiera puntualizar para las personas que nos están escuchando que, bueno, Alejandro ha escrito, pues, muchas, ya no lo ha dicho, numerosas series de televisión y hay que pues ponerle nombre porque seguramente más de una persona que está por acá escuchando ha visto algo de lo que él ha escrito. Por ejemplo, destaca Toda la Sangre, El Asesino del Olvido, que está por HBO Viacom, Historias de un Crimen, Caso Colosio, que fue muy interesante, un fenómeno muy interesante, ya hablaremos de eso, en Netflix, María Félix, La Doña, Televisa Univisión, Drenaje Profundo y La Teniente en TV Azteca. El César, La Historia de un ídolo, Disney, y bueno, podría mencionar todavía más cosas, pero aquí algo que quiero hilar con la siguiente serie que quiero traer aquí a cuenta es la serie documental El caso Cassés Vallarta, una novela criminal, que se estrenó recientemente en Netflix y que en nuestro país, en México, tuvo un revuelo importante, sin precedentes, porque se habla de uno de los casos pues más célebres, hay que decirlo, donde el Estado va fabricando culpables, algo también muy de tradición de nuestro país, hay que decirlo, pero en este sentido, creo que el caso Cassés Vallarta también a nivel, creo que de la historia reciente de las plataformas, porque es una historia muy reciente esto de las plataformas, pues generó y puso esta serie de Netflix o que está en Netflix en el foco. ¿Por qué un caso tan controversial decides guionizarlo e incluso ser productor ejecutivo, Alejandro? Bueno, es una historia curiosa porque esa serie, el caso Casas Vallarta, empezó siendo una serie de ficción. Empezó, digamos, a mí me invitan a trabajar como escritor en el desarrollo de una posible serie de ficción que
iba a ser una adaptación de la novela de Jorge Volpi sobre el mismo caso, una novela criminal, un libro que tuvo muchísimo repercusión en el país. Y mientras elaborábamos el desarrollo de esta serie de ficción, los productores de la misma, con Netflix, tomaron la decisión de mejor hacerla documental. Entonces, fue un momento curioso porque ya teníamos prácticamente un desarrollo terminado de 2 temporadas de 8 capítulos para una serie de ficción, y vino esta noticia de, bueno, con el mismo equipo que está orientado a la ficción, que está pensando en cómo dramatizar esta historia y hacerla que se sostenga durante 16 capítulos, que es un reto bastante grande. Pues convirtamos esto en un documental interesante sobre el caso, en un documental riguroso, lleno de verificaciones, ¿no? de verificación de datos, con toda una área periodística al respecto. Y ahí un poco lo que ocurrió es que el equipo que estábamos desarrollando esa serie, que en ese momento éramos Gerardo Naranjo, el director, Rodrigo Santos, que era showrunner en ese momento, y yo, pues el que tenía experiencia haciendo documental, el que había hecho entrevistas, el que conocía un poco mejor las herramientas del documental era yo. Y eso pues me colocó en un lugar de mucha mayor agencia dentro de esta transformación de ese proyecto. Estoy hablando del año 2019 y es una serie que se terminó en el 2022. Fueron 3 años de trabajo muy, muy intenso, cruzados por la pandemia, y en donde pues, fue pues, ir entrando a tratar de entender el intrincadísimo mundo del sistema judicial mexicano, que está completamente pervertido y lleno de corrupción, y ir avanzando sobre los distintos testimonios construidos y tratando de encontrar los dispositivos para llevarle al espectador una historia sumamente compleja. Está llena de mentiras, que está llena de retruécanos por parte de la autoridad y de distintos personajes que tienen poderes de facto en México. Cómo hacer que esa historia se entienda, despejar muchas dudas absurdas generadas por la mediatización que suelen tener estos casos, ¿no? Es un caso judicial que parte, como tú sabes, Alberto, de una eh, fabricación televisiva, ¿no? Sí, sí, totalmente. La, Que eso fue lo que lo detonó, ¿no? O sea, eso eso fue detonó el caso, justo, ¿no? La claro. autoridad obliga a 2 personas, a Florence Cassés e Israel Vallarta, de quienes podemos prácticamente garantizar su absoluta inocencia, los obliga a escenificar una presunta detención en vivo por televisión en el noticiero de mayor audiencia del país, ¿no? Eso ocurrió en el año 2005, detonó un escándalo mediático tremendo cuando se hizo público que había sido un montaje, pero, contrario a lo que el sentido común podría indicar, ambos terminaron en prisión acusados de crímenes de secuestros que no cometieron. En el caso de Florence Cassés pasó 7 años presa. Esos 7 años terminaron después de un pleito diplomático muy notorio entre el presidente de México, Felipe Calderón, y el presidente francés, Sarkozy, en la liberación de Florence Cassés a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia mexicana. Pero en el caso de Israel Vallarta, sigue preso, está por cumplir 20 años en prisión, tiene 19 años y medio preso, sin sentencia, sin que haya realmente prueba alguna de que haya cometido los crímenes. Entonces es este caso curioso en donde se da un montaje televisivo, el montaje se derrumba, pero la presunta culpabilidad que el Estado esgrime contra los 2 implicados se sostiene, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo contar cuáles son los distintos resortes que permiten que el Estado haga una fabricación de esta naturaleza? Y cómo llevarle eso al espectador desde una base profundamente rigurosa, ¿no? Entonces fue como un gran reto. Y a lo largo de esos 3 años, un poco mi labor en la serie fue creciendo, se fue volviendo cada vez más importante, y eso detonó que me terminaran otorgando el crédito de productor ejecutivo de la serie, ¿no?
pero en origen es un proyecto, es uno de esos raros proyectos que empiezan siendo una obra por encargo, es decir, era una chamba de guionista, Sí, sí. que se convirtió en un proyecto personal muy importante. Antes O de, sea antes, perdón. No, te iba a decir, no te iba a decir que antes de hablar de la película en cartel, sí que me gustaría que habláramos un poco de lo que representó trabajar en una producción como María Félix. Todos aquí, incluso en España, también tenemos un conocimiento de quién, de lo que representó y representará, yo creo que por siempre, María Félix, como uno de los co-guionistas de este trabajo que supuso para ti trabajar en torno al biopic, a la figura de esta mujer legendaria para México y yo creo que para toda Latinoamérica. Otro proyecto con una historia curiosa, ¿no? María Félix lo empezamos a escribir, un grupo de 5 escritoras y yo. La jefa de guionistas, Larisa Andrade, una colega guionista profundamente talentosa y disciplinada. Y en 2017 empezamos el desarrollo de una serie de televisión que en realidad era una teleserie de 42 capítulos. Es decir, coqueteando ya con el formato telenovela, ¿no? Sí. Con el reto de que pues, es una historia de vida que recorre todo el siglo XX. Es una historia de época, con todos los retos que eso implica en términos de producción y con cómo los retos y las limitaciones presupuestales impactan el trabajo de escritura. Se trabajó cerca de un año en la escritura de 42 capítulos. Quedamos muy contentos con el resultado en su momento. Uno dice 42 capítulos, bueno, debe ser llena de paja, ¿no? Sin embargo, pues la vida de María Félix está repleta de eventos sumamente interesantes que además, que no solo son una biografía, ¿no? Sino que te conectan con la historia del cine mexicano, con la época de oro del cine mexicano y con la historia del poder en México en muchos aspectos. Esa serie no se produjo. Al final, distintas decisiones corporativas y empresariales hicieron que quedara en los cajones, los guiones. Y varios años después, también en pandemia, nos volvieron a buscar y nos dijeron, queremos que esta sea una serie premium en el formato contemporáneo premium de 12 capítulos. Y pues hubo que hacer una reducción, una sintetización de 42 capítulos a 12. Meter la tijera, básicamente. Y después vino otra contraorden que la cortó a 8. ¡Wow! Y yo me quedo con la sensación de que 8 fueron insuficientes, de que había mucho más material para trabajar alrededor de eso, ¿no? Una de las cosas que pasan mucho cuando trabajas para las plataformas y los corporativos empresariales que hacen televisión, que hacen series, pues es que el modelo de producción termina impactando de forma decisiva en el resultado, ¿no? Sí. Todavía no se ha encontrado, al menos en Latinoamérica, me parece, una armonía entre los modelos de producción que se establecen para hacer las series y la escritura de los guiones, ¿no? Es decir, muchas veces hay disparidades, por lo general los guiones terminan resultando más caros que lo que se puede producir y eso muchas veces se nota en el resultado. En rarísimos casos ocurre al revés, ¿no? En muy raros casos tienes guiones más modestos. Y me parece que es un problema todavía de sistema, ¿no? De estructura sistémica, de planteamiento de formas de trabajo, que a mi juicio tienen que ver con la poca agencia que los guionistas tenemos sobre las decisiones importantes que se toman en producción, ¿no? Claro, pero ¿cómo se pasa de 48 a 8 capítulos? Lógicamente se evitan algunos personajes, se ignoran algunos episodios de su vida que son relevantes. ¿Cómo se hace? ¿Qué se sacrifica? Bueno, en este caso había esos 42 capítulos, tenían esta estructura clásica de la televisión más convencional de 3 tramas, ¿no? La trama principal de María Félix, había otra trama que cubría la vida de Ernesto Alonso y había alguna tercera trama que me parece que tenía que ver con el hijo, ¿no? Entonces, bueno, sacrificas 2 tramas, te quedas con una sola, eso ayuda a recortar bastante, pero te quita muchos matices y te quita muchos comentarios. También Claro. te quita cosas que por ahí pueden estar sobrando, no podemos no decir eso. Y después, pues
como ya había muchas cosas, como ya estaban escrito todo, eh, también se volvía una cosa muy de gusto, ¿no? De simpatía por aquellos episodios que sentíamos que habían funcionado mejor, que habían quedado plasmados mejor. Y en el caso de las biografías, en Latinoamérica seguimos haciendo excesivas biografías, ¿no? Televisivas, muchísimas series de televisión son biográficas. Te lleva también a una especie como de fanservice, ¿no? Es decir, tienes que contar aquello que la gente conoce. Sí, para el fandom, ¿no? Trabajas para el Ajá, fandom casi. ajá, que a veces, digamos, me parece que es necesario en términos de que son personajes públicos, que todos tenemos algún tipo de conocimiento respecto a sus vidas, pero muchas veces te lleva a sacrificar episodios más oscuros, más desconocidos, que de pronto pueden tener más verdad, ¿no? Sobre la naturaleza de los representando. ¿Cómo transitas, Alejandro, entre escribir de algo que es conocido por todos, que se va a encapsular dentro de una infraestructura y un andamiaje comercial, ¿no? Eh, Importante, algo como estas series de las que hemos estado hablando, o que han tenido mucho revuelo mediático, como el caso de Florence Cassés, ¿no? Pero la pregunta aquí es cómo transitas hacia el cine que tú diriges, el que tú escribes, que es mucho más personal, que tiene tintes, matices más de cine de autor, que no coquetea tanto con el cine comercial. ¿Cómo vas transitando entre esta parte? Me pongo el overall de la parte comercial, lo dejo y ahora le meto en el otro overall con un grasa, ¿no? Me mancho de grasa porque esto es lo que me apasiona o en los dos vas con ese mismo overall. ¿Cómo transitas entre uno y otro? A mí me gusta mucho la escritura compleja. Me gusta mucho buscar personajes llenos de contradicciones y de matices. Me gusta mucho el trabajo sobre lo real y sobre lo cotidiano, ¿no? En ficción. Y eso me lleva a que cuando trabajo para televisión, eh, pues suelo tener mucho conflicto con cierto tipo de decisiones que tienden a simplificar las emociones, ¿no? Y a simplificar los eventos hacia ideas muy dicotómicas, ¿no? Como la división entre el bien y el mal, como la idea del amor romántico, ¿no? Que siempre está ahí gravitando en lo televisivo. Entonces, pues esta pregunta que haces es fundamental porque pues, muchas veces en mi trabajo como guionista hay una buena dosis de conflicto y frustración, de no poder lograr que cierto tipo de propuestas que apelan a esa complejidad queden y de tener que reducir la posible impronta, el espectro de interpretaciones posibles sobre distintos hechos que a menudo son históricos, porque muchas veces son biografías. Y creo que eso de alguna manera se nota en mis películas, ¿no? Es decir, mis películas es en donde soy 100% autor. Eh, Hay como un desplante un poco radicalizado en ese sentido, ¿no? Aquí voy a hacer lo que yo crea, lo que yo quiera y no necesariamente lo que piense que esta entelequia, la idea del espectador, me vaya a procurar, ¿no? Entonces creo que es una forma como de compensar esa necesidad que tengo yo de apelar a lo complejo. Claro. Se manifiesta en mis trabajos, que pues, me toman muchos años levantar, y, y en lo televisivo trato siempre de encontrar la manera de meterle un poco más de complejidad y twist a las cosas, a veces con buena fortuna y a veces no tanto. Arillo de Hombre Muerto ahora mismo está en cartel en México. Cuéntanos qué es Arillo de Hombre Muerto, cómo surge la posibilidad. Llevabas tiempo sin dirigir cine, con lo cual es un proyecto que imagino habrás madurado mucho. Cuéntanos, luego te preguntaré por Adriana Paz, que es una actriz que a mí particularmente me gusta mucho y quiero saber un poco cómo es trabajar con ella, pero así en general, cuéntanos qué es Arillo de Hombre Muerto. Bueno, Arillo de Hombre Muerto es el nombre de un dispositivo de seguridad que tienen las cabinas de los trenes, las cabinas antiguas, las más modernas ya prescinden de este dispositivo. Es un aro que tiene que levantar quien está pilotando la cabina
y que al hacer esta cosa de levantar el aro, que tiene un resorte que lo jala hacia abajo, se liberan los sistemas, ¿no? De manera que si el piloto o la conductora sufre un desmayo, un infarto, pierde la conciencia por la razón que sea, o incluso una distracción, todos los sistemas se detienen y el convoy entero se frena. El arillo de hombre muerto garantiza que la persona que está dentro de la cabina de un tren esté consciente. El título de la película pues apela a que Arillo de hombre muerto es la historia de Dalia, que es una conductora de metro en la Ciudad de México, que traslada a millones de personas todos los días por las entrañas subterráneas de la ciudad, y un buen día su marido desaparece sin dejar rastro. Y a partir de ahí pues, viene todo el impacto que una desaparición en México, como ustedes saben bien, pues vivimos una crisis muy profunda desde hace ya una buena cantidad de años al respecto de pues, la violencia muy normalizada del crimen organizado, de la lucha contra el crimen organizado y de la posible colusión de ciertas autoridades con el crimen organizado. Y uno de sus fenómenos más dolorosos socialmente pues, es el muy alto número de desapariciones en el país. Yo empecé esta historia, empecé a escribir en 2016, proyecto que tomó 9 años levantarse, o sea, desde la idea 1, desde el momento en el que escribí las primeras palabras, hasta el estreno de la película transcurrieron 9 años. Y empezó siendo detonado por pues, el profundo interés que me provocaba la personaje específica de la conductora, ¿no? En México, cerca del 70% de los conductores del metro son mujeres. Yo pues, soy un usuario muy consuetudinario del metro, ¿no? Sí, la ciudad, gracias al metro, me emancipé como adolescente gracias al metro, transito esta ciudad y conozco esta ciudad a través de este sistema de transporte, y siempre me ha detonado mucha curiosidad su funcionamiento interno. Entonces, en algún momento conecté con, bueno, ¿y qué si la duda inicial, digamos, el resorte inicial es bastante, quizás, burdo, no sé si burdo, pero sí simple, ¿no? Es, ¿cómo le hace una mujer conductora de metro que trabaja el turno vespertino, es decir, de las 4 de la tarde a las 12 de la noche? A las 12 de la noche suele cerrar el metro en México. ¿Cómo hace para volver a casa a las 12 de la noche? Esa era la primera pregunta. A partir de esa pregunta surge lo que de hecho permaneció y quedó ahí retratado en el inicio de la película, pero también surgen una serie de consideraciones al respecto de la realidad y la cotidianidad de esta personaje y su familia, ¿no? Si una mujer trabaja de 4 a 12 de la noche, toda su cotidianidad está alterada, ¿no? Es decir, si esta mujer es madre, seguramente vive lejos del lugar en el que trabaja, que es una condición bastante inherente al hecho de habitar en la Ciudad de México. Cuando llega a casa alrededor de la 1 de la mañana, tiene que llegar a la 1 de la mañana a ser madre. ¿Cómo se hace eso, no? ¿Qué ocurre con su relación con los hijos? ¿Qué pasa con su matrimonio, si es que hay un matrimonio? ¿De qué manera resuelve eso? ¿Qué pasa con su vida afectiva? ¿Qué pasa con su vida sexual? Entonces, a partir de todas esas preguntas hechas alrededor de la cotidianidad de una personaje, surgió como el retrato de Dalia, de la protagonista de la película, y eso entroncó muy rápidamente con la posibilidad de, bueno, ¿y qué pasa si un día llega a casa y el marido no está y no se sabe dónde está? Y le toca entroncar a su vida cotidiana llena de estas pequeñas opresiones, le toca entroncar con una opresión mayor, que es la opresión de ser víctima de la violencia en el país y de ser víctima de la observancia que la sociedad tiene sobre las víctimas. Una película en blanco y negro, una película que nos transporta justo a las entrañas de este sistema de transporte colectivo, el metro, el gran metro de la Gran Tenochtitlán. Y aquí es evidentemente una película que se convierte, y lo digo evidentemente porque incluso el blanco y negro refuerza esta idea de claustrofobia, esta idea como de descarrilamiento que le está ocurriendo en su vida personal a Dalia, a este personaje que está interpretado por Adriana Paz. Ya hablaremos justo de ella, pero en todo este universo que te toma, que
que llegue a salas 9 años, un trayecto larguísimo. Estamos acostumbrados en México que pasen tantos años para que los proyectos se concreten, pero justo se estrena en un momento que ya está marcado en la historia actual de nuestro país. El descubrimiento de este rancho de Jalisco, de Teochitlán, ¿sí? De este gran campo de exterminio que las autoridades se empeñan en negar, ¿no? Que dicen que no es, que dicen que esa ropa no era de desaparecidos y que en realidad, pues en México hemos tristemente normalizado estas fosas, estos campos de exterminio desde hace muchos, muchos años. Esta coincidencia, no quiero decir feliz coincidencia porque es una tragedia realmente lo que está ocurriendo en nuestro país, pero coincide el lanzamiento de tu película que tú ya venías gestando desde hace 9 años. ¿Cómo ha sido esta relación entre, a ver, sale Arillo de Hombre Muerto, pero que trata sobre el tema de las desapariciones, que justamente hay un hecho mediático importante, un hecho sin precedentes que se descubre, que se viene repitiendo con lo sucedido en Teochitlán, en Jalisco, ¿no? Este rancho de, de exterminio, pero ha impactado en la película, ha impactado, ha habido como esta parte como en doble camino de este hecho impactó en la película se ha visto como algo que esté complementando esta noticia. ¿Cómo has visto tú esta situación en la que, en este marco histórico momento, este momentum en que la película llega a cartelera? Sí, hay una coincidencia que tiene un matiz medio siniestro, ¿no? O sea, eh, si el tema no fuera lo que es, probablemente podría ser una feliz coincidencia, ¿no? Como planteabas, pero pues no lo es porque o sea, resulta bastante incómoda la sensación de que la película da en el blanco en un momento como este, ¿no? Me preguntaba en una entrevista hace unas semanas una persona si yo pensaba que la película había sido premonitoria, ¿no? Ya. Y, y me resultó muy errada esa pregunta. Es decir, no, o sea, la película se empezó a escribir hace 9 años y hace 9 años ya estaba pasando esto. Sí, por ¿No? supuesto. Hace 9 años ya teníamos noticias de esta índole, ya había una crisis de desaparecidos, no era el tema número uno de la agenda social, eh, porque todavía había otro tipo de noticias igualmente cruentas y terribles, digamos, en, en las 8 columnas, ¿no? Pero pues algo que está pasando, que es que estamos en un país que lleva 15, 18 años de violencia muy normalizada, de violencia terrible y exacerbada, muy, muy normalizada por nosotros mismos, y se empiezan a gestar esta especie de ciclos en donde ocurren noticias como lo del rancho en Teochitlán, que nos generan un asombro bestial por el nivel de crueldad que se le puede llegar a tener las manifestaciones de la violencia en el país, nos generan una indignación terrible, y después como que se procesan pues, en el archivo, la vida sigue, y entonces como que se nos olvida que vivimos aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que no era difícil que la película fuera certera. Que lo que habría que subrayar es el hecho de que en 9 años esta película no se volvió anacrónica, ¿no? No perdió vigencia, sino que al contrario su vigencia se volvió más relevante. Y eso pues, de lo que habla es de las condiciones en las que está la Procuración de Justicia en el país, la Procuración de Seguridad en el país, y la certeza narrativa de aquello que ocurre en el país, ¿no? Es decir, justo esto que señalabas de que las autoridades rechazan que este haya sido un caso de exterminio, independientemente de los distintos matices que tiene esa noticia y del debate al respecto de ello, eh, lo que a mí me queda de manifiesto es que no tenemos una narrativa certera sobre Claro. si un país está en guerra, hay un enemigo y hay una narrativa que constituye al otro como enemigo y se dan una serie de noticias que de alguna manera simplifican una narrativa en dos lados, ¿no? El caso mexicano es complejísimo porque no sabemos realmente qué está pasando
hay demasiadas versiones, hay demasiada información y no hay una sola narrativa que termine de ser del todo coherente y que nos termine de explicar por qué en este país la crisis de violencia no cesa, ¿no? A mí me produce muchísima tristeza porque conozco a Beto desde hace muchísimos años y este es un mal endémico que no parece tener solución, como el de la violencia machista o el de los desaparecidos. Entonces, me da muchísima pena. Aquí en España tenemos nuestros problemas y muchas veces son similares, quizás no tan asociados a la violencia, pero sí, por ejemplo, a la violencia machista, que esto sí que es un mal endémico. Cambiamos un poco de asunto. Y yo sí que quería que habláramos un poco de Adriana Paz, que ha participado en Emilia Pérez, que también ha participado en productos de Hollywood como Spectre, de la saga Bond, que también ha trabajado en una serie española que se llama Perdida y que está a punto de estrenar una película de Diego Luna y otra de Ben Affleck. Estamos hablando de una mujer que está en su prime, podemos decir. ¿Cómo hiciste, Alejandro, para convencer a Adriana para involucrarse en este proyecto tuyo? Lógicamente más modesto o con menos alicientes a priori que algo que le pueda proponer Diego Luna, Ben Affleck o, en este caso, Emilia Pérez. Pues, por un lado, conozco a Adriana hace 15 años. Trabajé con ella en 2010. Hicimos unas cápsulas para un museo sobre el bicentenario de la independencia de México. Los dos en un momento muy distinto de nuestras carreras. En 2015 hicimos un cortito de ficción, se llama Luces Brillantes, basado en una de Melchor. Pues tenemos una muy buena relación, somos muy amigos. Adriana tenía tiempo sin filmar en México, pasó un largo rato en España, pasó un largo rato en Estados Unidos, tiene mucho tiempo trabajando muy duro para internacionalizarse, cosa que ha conseguido. Es una actriz con una potencia, una capacidad, una inteligencia y una generosidad fuera de serie. Y es una actriz a la que el reto, el desafío actoral la motiva y la estimula como a pocas, ¿no? Entonces, contra todo pronóstico, porque pues, en ese momento estaba recibiendo muchas ofertas como Emilia Pérez, ¿no? Como la película de Odiar, que filmó inmediatamente después de Arillo de Hombre Muerto, se fue a filmar Emilia Pérez. Le mandé un mensaje, le platiqué que quería hacer una película, que había pensado en ella para la protagonista. Me pidió el guión y fue el guión el que la hizo convencerse de hacer la película y de entrar en un esquema de producción que no es en el que ella ya estaba trabajando, disminuir su ganancia, su salario de forma bastante sensible y meterse a un rodaje de 5 semanas en donde está en todas las escenas de la película. Es decir, rodamos por 5 semanas y no podíamos rodar si ella no estaba, ¿no? Está en todas las escenas. Es una película completa y absolutamente, que descansa completa y absolutamente sobre sus hombros, ¿no? Y me parece que hubo una conexión muy particular entre el guión y ella. Hay toda una serie de matices y de cosas que ella encuentra en Dalia, en la propuesta que el guión hacía de este personaje y que ella magnificó, transformó, construyó y sublimó, ¿no? Que pues a mí me hablan, y lo he platicado mucho con ella, ¿no? Pues conectó con el personaje como yo creo no pasa tan a menudo. Es decir, los actores son sumamente profesionales y generosos y lo sabemos y hacen siempre su trabajo de encarnar estos seres que son completamente distintos a ellos y ellas, ¿no? Pero en este caso había algo de Dalia que es muy Adriana. Y Adriana viene de un entorno social muy parecido al de Dalia. Viene de esta clase media urbana mexicana que ha sufrido cierta precarización, viene muy de un esfuerzo, conoce lo que es tener miedo en la calle, conoce lo que es estar muy preocupada por no tener para pagar la renta el mes siguiente, conoce toda esta serie de condiciones sociales que están ahí y por supuesto ya no las vive, pero conecta con mucha verdad con todo ello. Y su trabajo es asombroso, sin duda, el que hace en la película. Efectivamente, pues toda la película recae en ella,
Pero el otro personaje que está ahí y que forma parte del Star System mexicano, pues es Noé Hernández. ¿Cómo fue trabajar con él? ¿Cómo llega a la película? ¿Cómo invitas a un actor tan estupendo como Noé? Bueno, la película tiene escenas entre Adriana y Noé, particularmente una escena bastante compleja, ¿no? Sí. Una escena íntima. Y siendo una película que descansaba de una manera tan decidida sobre los hombros de Adriana, me pareció que lo pertinente era involucrarla en la decisión de quién iba a ejecutarse. Desde el minuto uno ella dijo Noé, ¿no? Adriana y Noé son pues, una pareja icónica del cine mexicano y me parece que quedarán en la historia, ¿no? El trabajo que hacen en La Tiricia de Jorge Pérez Solano me Uf, parece inolvidable, brutal. por ejemplo, ¿no? Yo por ahí tenía cierto reparo de repetir a la pareja protagónica, ¿no? Esta especie como de, no sé, Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, si se me permite Sí, sí, la sí, sí. comparación, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, y bueno, lo platicamos mucho, yo tenía por ahí algunas otras opciones. Hicimos, invitamos a Noé y a las otras opciones a pues hacer ahí un trabajillo de mesa y unas improvisaciones como para ver cómo nos sentíamos. Y bueno, pues claramente Noé y Adriana tienen una complicidad y una química y una energía juntas fenomenal. Me preocupaba también, pues, por Noé, efectivamente, pues es parte del Star System mexicano, que si bien es un Star System sufrido, ¿no? Sí, No es que vivan en la opulencia, no, no. es muy socorrido, tiene muchísimo trabajo, y esta era una película con un presupuesto modesto. Y pasó un poco lo mismo, cuando Noé leyó el guión, me habló y me dijo, ¿qué quiero hacer? Creo que es un personaje distinto a lo que Noé ha hecho en el cine mexicano, ¿no? Noé ha sido particularmente seleccionado para interpretar eh, personajes que podríamos etiquetar como malos, ¿no? Pues, esta etiqueta muy superficial, de narcotraficantes o Sí. eh, personajes raros, con cierta tendencia a lo monstruoso, etcétera, A etcétera. ver, siendo un poco, si no sé qué término usar, pero si tú le miras a él y ves su cara, pues entiendes que lo asocias a según qué papeles, ¿no? Digamos que genéticamente predispone a que le encarguen cierto tipo de papeles, ¿no? Yo sí que lo recuerdo en varias producciones y la verdad es que, oye, pues igual que uno da y que parece que puede ser un buen policía, pues no en este caso, pues da pie a eso, que se le pueda asociar injustamente muchas veces a papeles más descarnados, por utilizar un término quizá Claro, menos o de... sea, este personaje le ofrecía trabajar una faceta completamente distinta, ¿no? Por eso, Sí, sí. por eso hay veces que descubres que hay actores que están encasillados muy injustamente en según qué papeles, claro. Sí. Ahora, hay que decir que no es un actor que le encanta el riesgo Mm. y lo puedes ver, ha hecho personajes de trans, ha hecho personajes de mushes, ¿no? En películas, ¿no? Que los mushes eh, son estos hombres con una categoría muy cercana a lo trans en algunos pueblos del estado de Oaxaca, ¿no? En México. Ha hecho personajes sumamente desafiantes, ¿no? Y en este sentido, este era un personaje muy urbano, es un hombre trabajador de clase media urbana que está enamorado de una chica, ¿no? Y no le había tocado, ¿no? Hacer algo así. Veo en tu cine, Alejandro, como, no sé si algunas influencias entre Ken Loach y de repente me voy a otro extremo que no tiene absolutamente nada que ver, pero sí, pues algo más marteliano, ¿no? Lucrecia Martel, eh, y podría citar algunas cuantas influencias más, pero ¿qué es esto que te ha influenciado en tu obra? ¿Qué tipo de cine has visto que de alguna manera ha impactado para, para traducir en emociones visualmente? Acá, en Arillo de Hombre Muerto, vemos hasta ciertas distorsiones a nivel fotográfico, estos lentes anamórficos, ¿no? Intuyo, deduzco, pero bueno, dos preguntas en una, pero me gustaría que pues, nos contaras un poco sobre esta parte
referencial, ¿no? ¿Qué es lo Mm, que te ha influenciado? sí, soy me gusta mucho el cine de Lucrecia Martel. Me gustan varias películas de Ken Loach mucho. Me gusta mucho el cine de los Dardenne, de los hermanos Dardenne. Sí, Eh, Me interesa mucho el tema de la cotidianidad y de los personajes que tenemos invisibilizados en nuestro día a día. Cada vez reniego más de esta búsqueda que me parece muy comercial de lo extraordinario, ¿no? Vamos a, cada vez me siento más, me genera más rechazo el viaje del héroe, por ejemplo, ¿no? sí. Esta estructura, este modelo que ha sido tan socorrida y que nos venden tanto los manuales, ¿no? Donde el personaje común se va a enfrentar a lo extraordinario, lo va a derrotar y se va a convertir en un héroe ejemplar, ¿no? Me genera cada vez más repelús y me interesa mucho más el pequeño conflicto de la emoción cotidiana, de lo no resuelto, de la brecha del día a día, eh, retratar a los personajes a los que no les damos el beneficio de la complejidad en en nuestro propio prejuicio, ¿no? Eh, y pues creo que todos estos cineastas tienen esa particularidad, ¿no? En lugar de ir a buscar el asteroide que va a destruir al planeta Tierra, voltea a ver al vecino, ¿no? O a ti Ujú, mismo. ujú. Y encuentra ahí esa emoción que es absolutamente misteriosa, extraordinaria, que no te puedes explicar. ¿Te gusta interactuar con los espectadores? ¿Eres de los directores que se va a la cola del cine para ver qué opina la gente según va saliendo? ¿O prefieres no saber nada? Pues la interacción es sobre todo en los Q&As, ¿no? Ujú. Claro. Que poco a poco se van volviendo muy agotadores porque se van repitiendo muchas preguntas, vas repitiendo tus respuestas. Por ahí trato de variarle, ¿no? Pero hay algo que pasa cuando repites mucho un mismo discurso que se vuelve un poco mecánico y no sé, como que se robotiza y pierdes seguridad en aquello en aquello que has dicho, ¿no? Ahora, pues, lo que he descubierto con esta película, que con las otras dos pues, no existía, es Letterboxd. Y cómo la gente sale del cine y pone ahí sus primeras impresiones Claro, wow, o sea, hay de todo, ¿no? Hay de todo. claro. Entonces, mi mayor interacción creo que es leyéndolos ahora. Que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? Que dice Sí. el refrán. No, y en general la película ha recibido muy buenos comentarios y Eh, hay cosas que uno agradece muchísimo. De pronto hay interpretaciones que dices, ¿y esto de dónde salió? Ya. Te deja pensando y es interesante, ¿no? sí, sí, sí. Ya, Es que, sí, sí, te iba a hacer la pregunta justo hablando de la parte fotográfica, la parte, esta parte, ¿no? De retratar el metro de la Ciudad de México, esta parte del trabajo con el director de fotografía, de mostrar este elemento como tan sórdido, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese trabajo a nivel fotográfico, con tu interacción con el fotógrafo? ¿Cómo llevaron a cabo ahí esta parte? Fíjate que con mi segunda película, Viento Aparte, que tú viste en su momento, Sí, eh, hubo una serie precisamente de estas interacciones que preguntaba Javier, eh, como de cuestionamientos al realismo de esa película. Es una película que también tiene un planteamiento realista, que también tiene una búsqueda de naturalismo en las circunstancias, pero que de pronto tiene algunos eventos que a ciertos espectadores les parecieron inverosímiles. Eh, no lo son en rigor, ¿no? Es decir, que en esa época aparecían personas colgadas de puentes viales en autopistas. Hay una escena que fue polémica de esa película en donde eso ocurre y en donde mucha gente me decía que se les rompía la verosimilitud, ¿no? Y era raro porque dices, bueno, o sea, pero eso pasa, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? claro. Eh, ¿Por qué se le rompe la verosimilitud a tal o cual espectador? Y en algún momento pensé que había un problema con el dispositivo estético naturalista. Es decir, el gran experimento, probablemente el mayor riesgo que decidimos correr con esta película fue, hagamos una película realista sin un marco estético realista. Es decir, si tú ves una película de Lucrecia Martel, si ves una película de
de Ken Loach, sueles tener una imagen muy neutra, poco saturada, poco contrastada, cámara en mano, prácticamente el 100% de las situaciones, muy poca estilización y una especie de, como un modelo estético que de alguna manera le dice al espectador, hey, mira que esto es la realidad, ¿eh? Estás viendo la realidad, no estás viendo una película. Lo que pretendimos hacer con Arillo fue darle vuelta a eso, es decir, no, estás viendo una película que habla de la realidad. Particularmente para ver qué pasaba con el público mexicano tiene una relación muy difícil consigo mismo y con su identidad y con el retrato de sí mismo. El fenómeno Emilia Pérez es un gran ejemplo de ello. Hay un rechazo a cierto tipo de retratos de lo que ocurre en la realidad. Y la apuesta aquí fue, bueno, pues hagamos un retrato, sí, muy estilizado, sí, en donde el blanco y negro vuelva a las imágenes icónicas, ¿no? Lo que hace el blanco y negro es que te quita detalles, ¿no? Claro. Ves muchos menos detalles, ¿no? Al no haber la gama de colores que todos observamos, las expresiones faciales se vuelven mucho más importantes, las relaciones de contraste entre los primeros y los segundos planos se vuelven muy evocativas, hay una cosa como simbólica en eso. Y esa era como la propuesta, y cuando invité a Tuey Viveros, el cinefotógrafo de la película, a hacerlo, se lo propuse, viniendo él sobre todo del mundo documental, le pareció un desafío interesante y se abocó a toda la construcción de la forma técnica de hacer un blanco y negro en digital, eh, recuperando algunas de las viejas técnicas que se utilizan en el blanco y negro, ¿no? Muchas de las escenas están fotografiadas con un filtro rojo en cámara, por ejemplo, ¿no? El mismo filtro rojo que usaba Gabriel Figueroa para sus nubes. Hay mucha gente que dice que eso ya no es necesario hacerse, que lo puedes hacer en postproducción. Claro. Nosotros hicimos nuestras propias pruebas y descubrimos que no es lo mismo. Todavía no es lo mismo. Que el filtro en cámara sí genera otro tipo de posibilidades que después pueden ser potenciadas en postproducción. Y a partir de ahí partimos. Hubo muchísimas pláticas sobre cuál era el contraste adecuado. Yo empujaba mucho hacia un alto contraste por esta misma idea de volverlo como más simbólico. Atoy en algún momento propone un contraste moderado, ¿no? Al final creo que llegamos a un término muy justo que a los dos nos gusta mucho. Y vino todo un proceso muy interesante de trabajo con la gente, con Lulu Aguilar, que hizo el diseño de producción, con Candy Mijangos y Adriana Icaza, que hicieron el vestuario, con Carlos Guizar, que hizo el maquillaje, en donde pues, de pronto los personajes estaban maquillados de rosa, porque eso daba un tono de gris específico que funcionaba con el vestuario, el uniforme del metro que nos inventamos, que es ficción, que es roja. Entonces, tú lo ves en blanco y negro, funciona perfectamente bien, ¿no? En la filmación se veían raros estos dos vestidos de rosa, Noé y Adriana vestidos de rosa caminando por el Valle de Chalco, ¿no? Claro. Y bueno, un poco como que todo el crew tuvo que hacer este ejercicio de abstracción de empezar a pensar en la ¿Y el futuro, Alejandro, a medio plazo, después de que pase un poco este estreno de la película? ¿Estás trabajando en otra cosa? ¿Más encargo? ¿Más producción propia? ¿Por dónde te ves? Esta película, al contrario de la anterior, me dejó muchas ganas de filmar. Entonces, estoy en un momento como muy de mucha ebullición de ideas. Estoy recuperando 2 viejos guiones que habían quedado inconclusos y encarnados y que me volvieron a entusiasmar. Surgió ahora una nueva posibilidad de una nueva historia que estoy trabajando, que pienso trabajar con Lidiet Carrión, que es la periodista que me asesoró en la escritura del guión anterior, para tratar de darle verosimilitud a toda una serie de dispositivos burocráticos y judiciales que aparecen en Arillo de Hombre Muerto. Y hay por ahí un par de proyectos de documental que también están avanzando. O sea, es un momento de esos raros momentos en donde hay muchos proyectos y 0 fondos. Entonces, hay que volver a picar piedra para poder hacerlos posibles. Y mientras tanto, pues sí, obra por encargo, por
un asunto de sobrevivencia, ¿no? Es Ujú. decir, no, al igual que muchísimos colegas, pues no vivo de mis películas, ¿no? Vivo del trabajo para. Aprovechando que está aquí con nosotros, lo hemos estado hablando Beto y yo estos días, creo que le vamos a dedicar un programa solo a esto. Este megaproyecto que se ha inventado Sam Mendes con los Beatles, que va a hacer 4 películas a la vez, con 4 actores interpretando cada uno de ellos a los Beatles, que son películas que van a confluir. Así, a priori, Beto y yo lo hemos hablado, esto es una locura de producción. Alejandro, tú que eres director, ¿cómo se va a poder hacer esto? Pues me parece que va a tener que configurarlo como una serie, ¿no? O sea, como hay una serie de esquemas de producción como más típicos de las series que implican pues esta planeación que mezcla todo, que para los actores es muy complicado, pero que permite que presupuestalmente puedas salir adelante, ¿no? O sea, como que tendrá que ir por ahí. Puede ser que ese sea el futuro, lo que vuelva a llevar a la gente a los cines, el presentarle proyectos como estos que generan curiosidad sobre cómo se va a desarrollar y cuál es el producto final. Es decir, está claro que el cine pues ya no tiene tanto predicamento como tenía antes, el ir a la sala, las televisiones, las plataformas y tal. No sé si puede ser una especie de reto el de volver a llevar a la gente al cine a través de darle vueltas a las cosas como pretenden. Ahora, en Hollywood, que lógicamente es donde más dinero tienen y donde pueden hacer estas cosas. No sé, tengo la sensación de que el cine va rumbo a la boutique, a hacerse chiquito, o sea, como un fenómeno muy similar a lo que ocurrió con el teatro en su momento, ¿no? Claro. A convertirse, pues sí, seguirá existiendo, seguirá siendo un ritual, pero un ritual más pequeño en donde un grupo pequeño de espectadores se reúnen a ver una película. Siento que estas corridas comerciales de 8 semanas en cartelera, 10 semanas en cartelera, pues van a ir desapareciendo para la mayoría de las películas al menos, y que empezarán a surgir, de hecho, empiezan a aparecer, ¿no? Cineclubs que van rotando la programación, que no te presentan la misma película todos los días porque el público al que pueden acudir es más pequeño, y que lo que va a crecer es la interactividad, ¿no? La relación con la pantalla. No sé, o sea, yo no tenía noticia de este proyecto de Sam Mendes que comentas, pero y si ese proyecto es interactivo y puedes brincar de un personaje a otro y tú puedes ir escogiendo como Película de Cortázar, vas escogiendo de dónde a dónde vas, o sea, como que se vuelve otra cosa, ¿no? Otro lenguaje y otra agencia del espectador frente al producto, ¿no? Ya ha habido algunos experimentos al respecto. Eh, Me parece que con la inteligencia artificial probablemente muy pronto vas a poder presentar no sé, un cuerpo de obra sumamente vasto y que el espectador vaya editando según Sí. no sé, ¿no? O sea, un espectador que sea todavía más copartícipe de la autoría. Yo estoy convencido de que vamos a ver películas de estreno de Marlon Brando, de Paul Newman, muertos lógicamente, más que muertos, pero volviendo a reinterpretar papeles quizá que ya hicieron en su momento, o quizá papeles nuevos. Esto es así. O las mismas películas con otra cara, ¿no? O la misma película con otra Claro. cara. ¿Qué hubiera pasado si Bruce Willis hace El Padrino, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. cosas así. cosas así. Sí, viene una revolución tremenda, ¿no? Y en ese sentido, creo que el cine va a quedar como, sí, el símil que más me parece más claro es lo que ocurrió con el teatro, ¿no? El teatro fue en su momento un espectáculo sumamente masivo y interesaba a grandes espectros de la sociedad y se volvió más pequeño, ¿no? No dejó de ser relevante, pero sí dejó de llegar a tanta gente. Y ya que hablábamos justo de esta disminución y esto que está aquí sobre la mesa, ¿no? El teatro, el cine, la inteligencia artificial. ¿Tú cómo ves esta parte respecto al oficio de escribir historias, ¿no? Y la parte de ahora, películas que se están creando desde el guión con la participación activa de las inteligencias artificiales? ¿Va a desaparecer el papel del guionista? ¿Tú cómo ves esta parte del futuro? Está tremendo eso, ¿no? Pues se va a transformar, ¿no? Por, yo conozco cada vez más gente que en el día a día utiliza la inteligencia artificial para resolver cosas que uno
sé, el otro día el director de una escuela donde daba clases me mandó un mail escrito por ChatGPT para resolver un dilema. Es Claro, decir, renunció a su agencia de pensar en lo que tenía que escribir y le pidió a la inteligencia artificial que le resolviera un mail claro, difícil de escribir. Entonces empieza a pasar eso en donde pues, el terror es la renuncia a la agencia humana, ¿no? A que me lo resuelva la máquina. Y pues ahí, no sé, siento que vamos a tener que ser un poco defensores de ese aspecto creativo, no necesariamente racional, intuitivo. Eh, las asociaciones no son necesariamente A más B igual a C, ¿no? Eh, claro. pero sí creo que vamos, es un tema del cual casi estamos hablando todos los días, ¿no? En todas las conversaciones cotidianas. Ujú. Y la tecnología no se frena, ¿no? Nunca la tecnología ha sido frenada en la historia de la humanidad. Es fuerza que guía la historia. Entonces, eh, va a haber que subirse a ese carro y encontrar la manera de seguir siendo humano con eso, ¿no? Ujú. O sea, Procedemos, Totalmente. Beto, procedemos, No, Beto. hay que proceder ya, hay que proceder. Sí, sí, hay que proceder. Alejandro, a todos los que pasan por este podcast les concedemos el título honorífico de replicante de honor, que no es nada más allá que un diploma acreditativo que nuestro magnífico producer Beto Zúñiga te hará llegar en su momento. Ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad hemos aprendido muchísimo, tanto de tu trayectoria como estas últimas reflexiones que has hecho en torno a la inteligencia artificial y los proyectos que esperemos vuelvan a llevar a un montón de espectadores al cine, así que esta es tu casa, amenazamos con volverte a llamar y que tengas muchísima suerte en tus proyectos, Alejandro. no, pues agradezco muchísimo el título nobiliario de replicante. Lo portaré con orgullo, lo vestiré con honor, lo dignificaré. Y pues nada, muy agradable la charla con ustedes y muchas gracias por el interés en difundir la película. Nada, acá estamos. ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo va a estar en Eso cartel? Eso es. te iba a decir, en México. Es azaroso. Ah, 4 o 5 semanas mínimo por los tiempos que Cineteca suele otorgarle a las películas mexicanas. Dentro de lo mal que está funcionando la taquilla hoy en día en términos sistémicos, la película ha respondido bien. Es 2 semanas que lleva, es una de las 5 películas mexicanas en cartelera más vistas. Los números no son extraordinarios, pero sí se ha detonado cierto interés. Esperemos que eso redunde en más semanas. Y pues la distribuidora de la película, Mandarina Cine, pues ha hecho un trabajo bárbaro de ubicarla en un montón de sedes, en un montón de sedes alternativas y de tratar de darle la mayor difusión posible. ¿y distribución internacional se plantea o veremos o cómo? Pues estamos en busca. Antes, digamos, el año pasado, cuando se terminó la película y empezó su circuito de festivales, buscamos por muchos medios. El blanco y negro aterra a los agentes de ventas internacionales, A las salas de aterra a cine las también. plataformas, aterra a las salas de cine. Me parece que poco es del prejuicio, o quiero creer al menos. Entonces ha sido difícil. Por ahí había charlas con una posible distribuidora en Estados Unidos, que se completen. Pero bueno, pues es un panorama difícil y si no, pues me parece que las plataformas tendrán que ser el recurso para que la película pueda verse en otras geografías, ¿no? Oye, ¿y dónde pueden seguir en redes sociales la película? ¿Tiene la película redes sociales? ¿Tú tienes algún perfil público? ¿Cómo puede enterarse Hay, la un, gente? hay una cuenta de Instagram que se llama @arillo de hombre muerto. Está la cuenta de Mandarina Cine, la distribuidora, que es @Mandarina Cine. En Facebook tenemos el Facebook de nuestra productora, Albricias Producción. Hay una página también de Arillo de Hombre Muerto en Facebook. Yo tengo Twitter, estoy como Gerber Vicesi, los apellidos. Y por ahí pueden seguir los devenires y aconteceres de la distribución. Buenísimo, pues ahí está la invitación para que sigan Arillo de Hombre Muerto, el tercer largometraje de nuestro invitado, Alejandro Gerber Bejesi. Pues nos vamos a agradecerte, Alejandro, nuevamente. Gracias, gracias. Ha sido una charla muy enriquecedora y como ya te dijo Javier, pues esta es tu casa. Ojalá coincidamos pronto por acá.
Muchísimas gracias, que andes muy bien y un placer. Y nosotros ya vamos pensando en despedirnos, ¿verdad? Porque recuerda, en todos los sitios del universo conocido en el que nos pueden escuchar, Beto. Por supuesto, estamos en Apple Podcasts, iVoox, Spotify, en YouTube. Para los que dicen no me gusta utilizar plataformas de pago, ahí está gratuito el programa, y en todas las plataformas digitales de la galaxia, ahí nos pueden escuchar. Así que no se pierdan también de seguirnos en nuestro Instagram, @tónica_replicante, ahí estamos. Y seguimos dando lata, acá andamos. Episodio 5 termina hoy de la 7ª temporada, 77 ya. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.